Vamos a esperar unos minutos para ver que ingresen sus demás compañeros. Sí, estoy esperando un par de minutos para ver si ingresa alguien más para empezar con la clase. Bien, la clase de hoy es la investigación científica. Vamos a explicar, a ver. ¿Qué es la investigación científica?
es una actividad de búsqueda de conocimientos. Acá al lado derecho está conocimientos, aprendizajes, hechos, fenómenos, problemáticas, realidad, actualidad, que se caracteriza por solucionar problemas. ¿Ya? Entonces, la investigación permite buscar nuevos conocimientos para solucionar problemas. Todos los días siempre se nos presentan problemas a nosotros, como personas naturales. Ahora, imagínense lo que sucede en una organización. Imagínense lo que sucede en una empresa. También hay muchos problemas. Entonces, ahí interviene la investigación científica. La investigación científica es reflexivo, sistemático y metódico. ¿Por qué es reflexivo? ¿Por qué es reflexivo? Porque utiliza bastante información teórica. La T que ustedes ven acá significa teoría, ¿ya? Entonces, la investigación para solucionar un problema, primero hay que analizar muchísima información. Una vez que ya hemos analizado bastante información, reflexionamos sobre el problema para poder darle una solución lo más rápido posible y de la mejor manera. La investigación científica también es sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque sigue una estructura, porque sigue una secuencia, ¿ya? Sigue una secuencia en el cual no se puede, saltar o obviar algunos pasos de la estructura, porque si no el trabajo o la investigación no daría el resultado que queremos. ¿Ya? Por ejemplo, para desarrollar un trabajo de investigación que ustedes lo van a hacer a partir del próximo semestre, el capítulo 1 se llama planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene los siguientes puntos. Primero, la descripción de la realidad problemática, luego la formulación de los problemas, luego la formulación de objetivos, luego la justificación y luego las limitaciones. Entonces, ahí hay una estructura. Nosotros no podemos empezar por el último punto de la estructura, las limitaciones, porque no podrían tener sentido colocar limitaciones que vienen a ser problemas que hemos tenido en el desarrollo de un trabajo, si no hemos hecho los primeros puntos. O sea, no hemos hecho la de realidad problemática, no hemos seleccionado los problemas, no hemos establecido los objetivos, no hemos argumentado la justificación. ¿Cómo vamos a poner las limitaciones? Entonces no tiene sentido. Entonces, por eso que una investigación científica es sistemática, porque tiene una estructura y hay que seguir paso por paso o punto por punto o etapa por etapa para llegar a una conclusión válida. La investigación científica es metódica. ¿Por qué es metódica? Porque utiliza técnicas y porque utiliza instrumentos. ¿Ya? Acá lo he puesto al revés. Vamos a poner aquí técnica y por el otro lado instrumento.
Entonces, la investigación científica, para poder hallar información, para poder analizarla, para poder formular todos los puntos de una estructura, se necesita aplicar métodos. Y esos métodos significa utilizar técnicas y también utilizar instrumentos. La técnica que se utiliza mayormente en un trabajo de investigación es la encuesta. Entonces, su instrumento viene a ser el cuestionario. Ya, en los trabajos de investigación se utilizan como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Ya, entonces, ya tenemos aquí la idea clara que es la investigación científica. Es un conjunto de actividades que permiten buscar nuevos conocimientos para solucionar problemas. La investigación científica es reflexiva porque hay mucha información teórica que se tiene que analizar. Es sistemática porque hay una estructura que se tiene que seguir paso por paso, y es metódico porque utiliza técnicas e instrumentos. La técnica y el instrumento que mayormente se utiliza en un trabajo de investigación es la encuesta y el cuestionario. Importancia y elementos. La importancia. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad. Contacto con la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad política en la que vive el Perú? La situación política en el Perú no es estable. Hay muchos conflictos, hay muchos problemas de las autoridades de turno, hay muchas situaciones políticas que no están beneficiando a la población, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad en el mundo deportivo, por ejemplo? Que Perú va a jugar un repechaje para poder clasificar al Mundial, por ejemplo. Y eso se comenta y genera dinero, mueve empresa, mueve publicidad y etc. ¿Cuál es la realidad de las empresas en el Perú, por ejemplo? Que debido a la pandemia hay muchas empresas que se han visto perjudicadas, y esta ha conllevado a que se reduzca el número de personal en las empresas. En el momento actual, o sea, el día de hoy, ya las empresas se están reactivando, nuevamente ya hay aceptación por el público, ya la gente está saliendo, ya la gente va a muchos lugares. Entonces la reactivación de las empresas ya se está nuevamente formando de la mejor manera, ¿no? Así. Ahora, ¿cuál es la situación de la realidad problemática con la delincuencia, por ejemplo? Estamos mal con la delincuencia, todos los días roban, todos los días asaltan, todos los días matan. Entonces, eso nosotros al analizarlo y al saber lo que está pasando en la actualidad con esos aspectos, ya, ahí uno aplica investigación científica. Porque si tú vas a decir, hay mucha delincuencia todos los días más, es porque tú te has enterado, has escuchado, has leído, has visto, te han comentado, has participado en una conversación o has sido parte de un hecho. Entonces, y eso se llama investigación científica. Constituye un estímulo para la actividad intelectual. Claro, si uno sabe de lo que pasa en la parte política, social, económica y en cualquier otro ámbito, es porque uno ha leído, uno se ha informado. Entonces promueve la actividad intelectual. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. Además, contribuye al progreso de la lectura crítica. Entonces, leer es muy importante.
El leer es muy importante y la lectura es parte de la lectura es parte de la investigación científica. ¿Cuáles son los elementos de la investigación científica? Los elementos son el objeto, el sujeto, el medio y el fin. El objeto viene a ser el tema que ustedes van a investigar. Por ejemplo, ustedes van a investigar qué tan importante es la utilización de un servidor para una empresa. Ustedes van a investigar cuál es la ventaja de las tecnologías de la información para optimizar una base de datos, por ejemplo. ¿Cuál es la influencia de las herramientas interactivas con la publicidad, por ejemplo? Entonces, ese tema viene a ser el objeto. El sujeto viene a ser el investigador, el que va a buscar información, el que va a desarrollar la estructura. En este caso, ustedes se convierten en los investigadores, entonces ustedes son el sujeto. El medio viene a ser la utilización de las herramientas y recursos necesarios para poder desarrollar una investigación. Estas herramientas y estos recursos pueden ser tangibles como pueden ser intangibles. Y por último, el fin. ¿Y cuál es el fin? Terminar una investigación, o proponiendo una conclusión y proponiendo una recomendación. Entonces, esos son los elementos de la investigación científica. Clasificación. ¿Cómo se clasifica la investigación científica? Se clasifican en 3 aspectos: por el propósito o finalidades perseguidas. Por el propósito, la investigación puede ser básica y puede ser aplicada. ¿Cuándo una investigación es básica? Cuando simplemente realizamos una investigación y lo argumentamos con mucha información. Cuando una investigación es aplicada, además de argumentar con mucha información, tú das unos resultados que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, que todo lo que tú vas a argumentar en tu investigación lo vas a poner en práctica, lo vas a ejecutar en la empresa y tú vas a determinar si los resultados son buenos o son malos. La otra clasificación es por los medios utilizados para obtener los datos. Una investigación puede ser documental cuando se basa en fuentes bibliográficas, libros, revistas, periódicos, diarios, resoluciones, informes, memorandos, balances, inventarios, etc. Cuando una investigación es de campo, cuando nosotros, para poder obtener información, debemos convivir en la empresa a la cual vamos a hacer una investigación. Convivir, o sea, estar dentro de la empresa, ser parte de la empresa. ¿Y cuándo es experimental? Cuando tú pones en práctica tu información, lo ejecutas y obtienes los resultados. Este último es bien difícil, ¿ya? Este último experimental básicamente es para investigaciones de la carrera de salud. Hablamos fisioterapia, enfermería, farmacia. Ellos utilizan la investigación para obtener datos, la experimental. En cambio, nosotros que pertenecemos a la parte de las ciencias sociales, nosotros hacemos documental o de campo. La tercera clasificación es por el nivel del conocimiento que se adquiere. Entonces, toda la investigación, toda la información que tú dispones en tu trabajo puede ser exploratoria cuando tu investigación es superficial, simple.
Es descriptiva cuando tú detallas punto por punto toda tu investigación. Y es explicativa porque utilizas la parte estadística más la parte teórica para desarrollar una investigación. Características de la investigación científica. Dice, estar planificada, tener una previa organización, establecimiento de objetivos, forma de recolección y elaboración de datos y de elaboración de informes. Entonces, una investigación se planifica, no se hace por hacer. Se tiene que planificar, se tiene que organizar. La segunda característica son los instrumentos. Contar con los instrumentos de recolección de datos que respondan a los criterios de validez y confiabilidad y discriminación para lograr un informe válido. Para obtener datos, nosotros vamos a aplicar nuestro cuestionario. Ese cuestionario se tiene que validar. Ese cuestionario que está compuesto por preguntas, esas preguntas tienen que ser confiables. Confiables. La siguiente característica es original. Quiere decir que tu trabajo no debe de ser una copia de otro trabajo. Debe de tener información variada, distinta, nueva, con nuevos aportes y que no sea copia de otro trabajo. Ser objetivo es la cuarta característica, ¿no? Ser objetivo, dice el investigador, debe tratar de eliminar las preferencias personales y los sentimientos que podrían distorsionar el trabajo de investigación. Entonces, imagínense que ustedes van a hacer un trabajo de investigación de la empresa donde ustedes están trabajando. Para no dejar mal a la empresa, todo va a ser bueno. Entonces ahí no están siendo objetivos. No están haciendo objetivo. Entonces, si van a hacer una investigación y quieren utilizar la empresa donde ustedes laboran, entonces hay que colocar todo lo bueno y todo lo malo que hay dentro de la empresa. Y eso se llama ser objetivo. Y por último, o por última característica, viene el tiempo. Disponer del tiempo necesario a los efectos de no apresurar una información que no responde objetivamente al análisis de los datos que se disponen. Esta última característica, la mayoría de los jóvenes como ustedes, que espero que ustedes no lleguen a este punto, cuando yo dejo los avances de los trabajos de investigación, siempre esperan el último momento para hacerlo. Siempre. Entonces, no debe de ser. Ustedes más bien deben de ganarle al tiempo. Si el trabajo de investigación se va a presentar un avance para el día viernes, ustedes ya el día martes ya lo deben de tener listo. No hay que esperar para el día viernes. Eso es lo que quiere decir las características. Las formas, la investigación cualitativa y cuantitativa, lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque ahorita les voy a explicar la tarea que ustedes van a realizar para la siguiente semana. ¿Ya? Así que presten atención. La tarea se llama operacionalización de las variables. Ya, a ver, vamos a insertar. Ustedes van a hacer una tabla. Ya. Por ejemplo, acá van a colocar ustedes variables, luego definición
conceptual, dimensiones, indicadores. ¿Ya? Vamos a eliminar esta última columna. Listo. A ver. Me falta una fila. Listo. Vamos a combinar aquí. Vamos acá. Ah, no. Aquí vamos a combinar. Acá combinamos esto. Acá también combinamos. Muy bien. Listo. A ver, ustedes deben de saber mejor que yo cómo hago para centrar todo esto. Ya, sombreo, alinear texto en el medio. Listo. Ustedes van a colocar dos variables que sean de su carrera. Ya, cualquier variable que esté relacionada con su carrera. Yo voy a dar un ejemplo. Ya, por ejemplo, portal web. Portal web. Ya. Y por acá voy a poner un ejemplo de otra carrera, ya, de administración. Vamos a poner recursos humanos. Listo. Entonces, estas vienen a ser mis variables. Ahora, ustedes van a buscar una definición conceptual. ¿Qué es un portal web? ¿Qué es un recurso humano? ¿O qué son los recursos humanos? ¿Ya? Definición. ¿Ya? Entonces, yo coloco aquí el portal web es, ya yo tengo que buscar la información, ya. Lo mismo acá. Los recursos humanos son, ya uno va a buscar información. Ya. Luego colocamos las dimensiones. ¿Qué vienen a ser las dimensiones? Las dimensiones son términos que se desprenden o se derivan de la variable. Entonces yo voy a leer información del portal web y voy a seleccionar dos dimensiones. Vuelvo a repetir, las dimensiones son términos que se desprenden del portal web o de este ejemplo. Yo voy a colocar aquí, por ejemplo, en internet, ¿qué es portal web? ¿Qué es un portal web? Por ejemplo, miren lo que dice. Un portal es una plataforma basada en web que recopila información de diferentes fuentes en una única interfaz de usuario y presenta a los usuarios la información más relevante para su contexto. Con el tiempo, los portales web sencillos han evolucionado hasta convertirse en plataformas de portal que soportan las iniciativas de la experiencia del cliente digital. Imagínense que yo tengo este concepto, he leído, y yo selecciono dos términos que los voy a convertir en dimensiones. Del concepto que yo he leído, me interesa, por ejemplo, cliente digital.
cliente digital. Y también me interesa colocarlo como interfaz. Interfaz. Listo. Ahora, los indicadores. ¿Cómo saco los indicadores? Tengo que buscar información. ¿Qué es el cliente digital? Para buscar dos indicadores. Entonces yo coloco en internet ¿qué es un cliente digital? Listo. ¿Qué es un cliente digital? Dice, el cliente digital, al igual que el tradicional, es una persona que racionaliza sus decisiones de compra con la información que tiene a mano. En el caso del cliente digital, esta información la busca en internet, al cual accede desde cualquier dispositivo. Ya, entonces, una vez que yo he leído, selecciono también dos términos y lo convierto en indicador. Por ejemplo, de este pequeño concepto, ya, yo voy a colocar el cliente digital racionaliza sus decisiones. Racionaliza sus decisiones. Y la siguiente, voy a colocar información del internet. Listo. Y estos vienen a ser mis indicadores. ¿Correcto? Acá donde dice la definición conceptual, la información que sea precisa y que sea proporcional, ¿ya? Si yo voy a colocar 3, 4, 5, 6, 7 líneas, ¿ya? Que abajo también sea 7 líneas, ¿ya? Que abajo también sea 7 líneas. Listo. A ver, preguntas con respecto a este trabajo, ¿qué es lo que ustedes van a presentar para esta semana? ¿Está claro? A ver, Alejandro, López, Balbuena, Melgar y Toledo. ¿Está claro el ejemplo? Lo que ustedes tienen que hacer. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ya, lo van a hacer ustedes en una diapositiva, así como lo estoy haciendo, pero ya ustedes lo tratan de hacer lo más grande para que no sobrepase pues la diapositiva, ¿ya? Que no sobrepase la diapositiva. Y de ahí lo convierten en PDF y lo envían al aula virtual como tarea. Y lo envían al aula virtual como tarea. Listo. Profesor, así una sola página en diapositiva tiene que ser, ¿no? Así como en el cuadro que ha mostrado, ¿no? Sí, así como está ahí en el cuadro que he mostrado, así. Ok, profesor. Listo. Vamos a terminar ahora aquí con la clase entonces. Formas de la investigación científica. Existen dos formas. La investigación pura, que también se conoce como investigación básica o investigación fundamental. Y también la investigación activa, que también se conoce como investigación aplicada o investigación dinámica. Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es muy conveniente tener un conocimiento detallado de los tipos de investigación que se pueden seguir. Ello determina tradicionalmente el nivel de investigación que se presenta. Entonces, el nivel de investigación, el nivel de un trabajo de investigación, el nivel de sus trabajos que van a hacer ustedes,
puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. Ya lo hemos hablado hace ratito. ¿Por qué es exploratorio? Porque la investigación solamente es fundamental, básica, superficial. No indagamos a profundidad. Es descriptiva porque todos sus elementos los vamos a analizar para poder dar una conclusión. Es explicativa porque sus datos son precisos y se relaciona tanto la parte estadística con la parte teórica. Y es correlacional porque lo que se busca es ver si existe una relación positiva o negativa entre la investigación que se va a desarrollar. Entre la investigación que se va a desarrollar. ¿Qué es la investigación cualitativa? Podemos definir a la investigación cualitativa como el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes. En ese sentido, la investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto. Cuando dice para comprender la vida social del sujeto, viene a ser, por ejemplo, el comportamiento de la persona, la actitud de la persona, el desempeño de la persona, sus cualidades de la persona, sus preferencias de la persona, su adaptabilidad, su flexibilidad que tiene la persona. Entonces, por eso que se llaman cualidades. Todos nosotros tenemos muchas cualidades. Algunas pueden ser similares, pero hay otras que son distintas. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, López es una persona que cuando participa habla muy bien. Por ejemplo, el Vázquez, por ejemplo, cuando participa en clase, lo hace de una manera muy lenta. Valbuena, por ejemplo, cuando participa en clase, la información que aporta es muy breve. Melgar, cuando participa en clase, aporta mucha información que a veces esa información no es la necesaria. Y así. Entonces, eso se llama cualitativa. O sea, cada uno tiene una cualidad distinta. A ver, se va a acabar, les voy a mandar otra vez el enlace a López y vuelven a ingresar todos, por favor. Ya.